Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6, dice así la bendita palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el sermón anterior nos dedicamos a exponer las palabras de ánimo que el autor de Hebreos dirige a esa comunidad de cristianos de origen judío, donde ante los padecimientos a causa de la fe que han profesado abrazar, la afrenta, los contradictores, la persecución, el dolor y aún la declinación espiritual en la que algunos se han sumido, les insta a considerar el camino recorrido en sus vidas en la fe, a traer a memoria el avance logrado, las batallas afrontadas, a que consideren lo que significaría que después de haber dado tanto, ahora se renuncie a todo. Les ha instado a reafirmarse en la fe, a no perder la confianza que han tenido y tienen en el Señor, y a ser pacientes, porque esto tiene recompensa, tiene un galardón, una mejor y perdurable herencia en los cielos. Les ha animado a perseverar, a ser pacientes, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, lleguen a la meta y disfruten de lo prometido, la vida eterna en Cristo Jesús. Y estas palabras de ánimo han incluido una expresión donde el autor se adelanta a la respuesta que darán los que verdaderamente son de la fe de Cristo, ante cualquiera sea la circunstancia que deban afrontar en su camino de vida. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. A continuación, el autor de Hebreos bien pudiera haber pasado, después de esto dicho, a presentar cómo esta senda de perseverancia con la mira puesta en el galardón es el reflejo en nosotros de la vida misma de aquel que es el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Podría haber pasado de estas palabras de ánimo a las que dedicamos el sermón anterior en el capítulo 10, desde el 32 al 39, a poner los ojos en Jesús, tomando ejemplo de Él y asimismo correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, que es precisamente lo que tenemos en el capítulo 12. Pero el autor, inspirado por el Espíritu Santo, en vez de eso, incluye lo que ha sido uno de los capítulos más amados por la iglesia, el llamado por muchos Salón de la Fe o los héroes de la fe. Un testimonio escritural, un registro de la fidelidad de creyentes bajo el antiguo pacto. Y esto, hermanos, es muy significativo y sin dudas intencional, porque presentar aquí a judíos de nacionalidad bajo el antiguo pacto que perseveraron en la fe, en la promesa, en las condiciones más adversas. Ejemplos de hombres y mujeres que no tenían más
que la promesa de Dios sobre la cual descansar, y la mayoría de ellos sin una sola evidencia visible sobre la cual apoyarse para confiar, y aún así el curso entero de sus vidas fue regulado a la luz de la promesa, debió ser supremamente confrontante para estos judíos también, que habían profesado creer en aquel que es el cumplimiento de la promesa, estando ellos bajo el nuevo pacto, bendecidos por todos los beneficios que ese nuevo pacto tan anhelado prometía. No tiene sentido retroceder si verdaderamente estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Como lo expresa David Bura, quien citamos en el sermón anterior, qué tragedia sería que después de haber dado tanto, luego renuncies a todo. Porque tal renuncia no solamente sería la negación del Evangelio y de Dios, sino también de una parte importante de ti mismo. Sería tener que reconocer que has malgastado tu propia vida. Pero hermanos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y sin dudas, aquellos sinceros creyentes que estarían recibiendo este mensaje divino también cobrarían ánimo y ajustarían su caminar perseverante en la senda de la vida. Esta porción, por un lado, desafiante para ellos, pero por el otro, aleccionador. O sea que les muestra el curso que ellos mismos debían tomar, seguro les fue, como lo ha sido para las generaciones de creyentes que hemos venido después de ellos, un ejemplo de perseverancia en la fe muy amado y desafiante para nuestras vidas en Cristo. Y ruego a Dios que también lo sea para nosotros y que la exposición de este capítulo 11, tan amado de manera especial por la iglesia, nos desafíe y nos anime en el avance de nuestro peregrinar cristiano. Para ello vamos a dedicar este y el siguiente sermón en su exposición. En el sermón de hoy nos dedicaremos específicamente a la descripción que el autor hace aquí de la fe. Certeza, convicción y testimonio. Una descripción de la fe que persevera y recibe el agrado de Dios. Así inicia nuestro capítulo 11. El autor describe esa fe de estos creyentes probados que va a citar a lo largo del capítulo. Esa fe que es la fe de todo creyente genuino. El versículo 1 de Hebreos 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No está errado decir que tenemos aquí una definición de lo que la fe es, pero esta no pretende ser una definición teológica completa de lo que es la fe bíblica. Por eso es preferible hablar de una descripción de la fe. Una descripción que hace énfasis en características de la fe que son importantes en cuanto al propósito que tiene esta carta. O sea, lo que espera que resulten sus destinatarios en la situación que viven. ¿Cuál propósito es este? ¿Qué es lo que se espera? Que ellos tengan una resolución a no dar marcha atrás, a no abandonar la senda de la vida que hay solo en Cristo. No importa lo que se esté viviendo, lo riguroso de las pruebas, lo seductor de las tentaciones, el desánimo en el que se ha caído, la declinación espiritual en la que se esté postrado por negligencia o necedad.
hay que levantarse, hay que cobrar ánimo, hay que sacudirse el polvo, hay que secarse las lágrimas y hay que seguir avanzando. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dirá unas líneas más adelante el escritor inspirado de Hebreos al hablar sobre los tratos que el Señor tiene a bien traer sobre los suyos para cumplir sus propósitos, aún la dolorosa disciplina divina. Esta descripción de la fe entonces se enfoca en ese propósito. Dos aspectos esenciales se enfatizan aquí de la fe, que son expresados con las siguientes palabras: certeza y convicción. Versículo 1, la primera parte. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La palabra griega que Reina Valera traduce certeza es una palabra que seguro no les es extraña a la gran mayoría de los miembros de nuestra iglesia que han recibido formación teológica en el seminario. Hipóstasis. Pero aquí se usa hipóstasis en el sentido original primario de la palabra en griego, que significa sustancia o la esencia real, y esto en oposición a lo que es simple apariencia. No se usa entonces el término como se usó posteriormente en la iglesia para las definiciones de nuestros estándares de fe sobre la Trinidad o sobre Cristología, porque allí hipóstasis se usó y se usa para hablar de persona o subsistencia. Calvino sobre esto expresó: él llama a la fe hipóstasis, la sustancia de las cosas que se esperan. Sustancia o esencia real. Esta es la idea primaria que debemos tener en mente cuando leamos certeza. Dicho en palabras simples, aquí se nos dice de esta característica de la fe, que es la confianza de la realidad de algo, la plena seguridad de que aquello es real. En este caso, aquello es lo que se espera. Y la otra palabra que se usa aquí para describirnos esta fe es convicción. Parte B del versículo 1. La convicción de lo que no se ve. Elenchos. Es una palabra griega que también denota esta seguridad que tenemos de la realidad de aquello, hipóstasis, pero que implica un resultado. O sea, la certeza, pero llevada un paso más allá. Mientras que la certeza es la plena confianza, la seguridad de la realidad de algo, la convicción es la respuesta que brota de mi ser por esa seguridad de aquello que es real, aunque no se vea. Alguien explicó la relación entre certeza y convicción de la siguiente manera: creemos y vivimos la vida de acuerdo a lo que creemos. De allí que la otra expresión clave que nos va a dar nuestro texto en torno a lo que la fe es testimonio. Certeza, convicción, testimonio. Certeza, la plena seguridad de que aquello es real. Convicción, el curso entero de mi vida regulado por esa realidad. Testimonio, mi vida, mi caminar da evidencia de que esa fe es genuina y recibe el agrado de Dios. Por eso dice inmediatamente a continuación en el versículo 2, Hebreos 11:2, porque por ella alcanzaron ¿qué? Buen testimonio los antiguos. Los hombres y mujeres
a los que se va a referir el autor inspirado de aquí en adelante, tuvieron esta fe que implica una seguridad de la realidad de aquello que esperaban, de tal manera que vivieron a la luz de esa realidad. Dieron testimonio con sus vidas de que su fe era genuina, de tal manera que Dios dio testimonio de su agrado hacia ellos. Veamos esto en dos de los primeros ejemplos que nos trae el escritor inspirado acerca de la fe de estos creyentes. Pasemos al versículo 4. Presta atención. Mira, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Una certeza, la seguridad de la realidad, una convicción, una vida que es regulada por esa seguridad de la realidad, que resulta en un testimonio, una vida que muestra que esa fe es genuina. Pero también nos dice la palabra del Señor que así como con la vida se da testimonio de que esa fe es genuina, Dios da testimonio del agrado por esa persona, por esa vida que tiene esa fe. Ahora, dice, por lo cual alcanzó Adán testimonio de que era justo. Y después dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cuándo Dios dio testimonio de Abel? Cuando la Escritura nos dice en Génesis 4:4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Y por qué le agradó? ¿Por qué le agradó la ofrenda de Abel? ¿Y por qué Dios dio testimonio de que le agradó? Ya hablaremos de ello cuando vayamos a un aspecto esencial, tal vez el más importante de la fe de la que nos habla la palabra del Señor, su objeto. Pero aquí en cuanto a lo que estamos hablando del tercer aspecto del testimonio de fe de Abel y el testimonio de Dios, esta fe de Abel lo condujo a mostrar con su vida la seguridad de la realidad. Y esto dio testimonio. El testimonio de su vida da evidencia de que su fe era genuina y es tan diciente que aunque él ya ha muerto, de hecho fue el primer hombre que murió, nos sigue hablando por su ejemplo. Ya volveremos a ello entonces cuando consideremos el objeto de la fe. Hasta ahora quería que viéramos ese tercer aspecto en este ejemplo, lo que resulta de la certeza y de la convicción, el testimonio. Y en el siguiente ejemplo también se nos habla de un testimonio de vida que es evidencia de una fe genuina, por la que Dios mismo dio testimonio de su agrado. Versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La misma pregunta. ¿Cuándo tuvo Enoc testimonio de haber agradado a Dios? No pierdas el texto de estudio, pero vayámonos hasta Génesis. Hasta Génesis el capítulo 5. Génesis 5, si das una mirada panorámica, nos da el listado de las generaciones desde Adán hasta Noé, lo que se conoce como
prediluviana, antes del diluvio. Pero si ves rápidamente, todas ellas transcurren de igual manera. Menciona el personaje, dice que vive, cuánto vive, engendra y muere. Vive, engendra y muere. Vive, engendra y muere. Pero cuando llega a Enoc, este ciclo se rompe. La descripción inicia igual que las demás. Génesis 5:21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. O sea, tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Pero mira lo que dice en el versículo 22. Dice, ¿cómo inicia ese versículo? Y caminó Enoc con Dios. Y el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hermanos, el testimonio de haber agradado a Dios es el registro mismo en su palabra que dice, y caminó Enoc con Dios, y caminó Enoc con Dios. MacDonald, reflexionando sobre esto, comenta, es bueno empezar bien, pero es incluso mejor continuar firme hasta el fin. La palabra caminar implica una relación firme y progresiva y no solamente un conocimiento casual. El caminar con Dios es obra que perdura toda la vida y no el trabajo de un momento. Así que certeza, convicción, testimonio. Y sobre este testimonio de vida de estos creyentes bajo el antiguo pacto, que es evidencia de una fe genuina, y el testimonio, y esto es glorioso. O sea, que ellos den testimonio, pero el testimonio que da Dios, que reciben de Dios por ella, aprobándoles, George Guthrie comenta, los santos del Antiguo Testamento fueron aprobados por Dios por haber vivido en esta confianza audaz, esta seguridad firme en lo que no era inmediatamente observable. En otras palabras, no solo dieron testimonio ante Dios, sino que Él testificó de ellos afirmando que sus vidas eran de la fe. Y seguramente hasta aquí, ante esta explicación de lo que es una descripción de la fe con un propósito que ya describimos, tal vez alguien que haya sido adoctrinado en ese cristianismo que hace del hombre del centro de la existencia y a Dios su siervo dispuesto a concederle todas sus demandas, podría exclamar hasta este momento de la prédica, amén, a todo lo que hemos explicado, porque no tiene presente, o más bien se equivoca gravemente al interpretar cuál es el objeto de la fe bíblicamente hablando. Aquello de lo que y por lo que se tiene esta certeza y esta convicción con un resultado de un testimonio que garantiza, que da evidencia de esa fe y que recibe el testimonio de Dios de su aprobación. Porque cuando lee, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, centrado como está en sí mismo, como se impulsa en ese falso cristianismo egocéntrico, piensa lo que se espera y lo que no se ve es lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo ambiciono y que no he recibido. Lo estoy esperando, aún no lo veo, pero estoy segurísimo, por eso le meto ganas a creerlo y así lo voy a recibir. Amén, pastor. Amén. No, hermanos, no confundamos la fe de la que nos hablan las Escrituras con la superstición. La superstición es la creencia sin ningún fundamento real, sin hipóstasis.
La superstición se caracteriza por una confianza ciega, sin un fundamento real. La tristemente conocida fe en la fe. La fe en ese cristianismo ignorante y supersticioso se concibe como un poder interior que tiene el creyente, que en la medida en que crea algo y se convenza de ello, así no tenga más fundamento que su propio deseo, va a hacer que eso se realice. Gracias a Dios no hubo un amén allí. A esta deformación satánica de lo que supuestamente es la fe, se suma la mentira diabólica de que nuestras palabras tienen poder creativo. Con la combinación de estas dos falsedades fue como se engendró lo que se conoce como el movimiento de la palabra de fe o confesión positiva. Decrétalo, embarázate de lo que deseas y darás a luz lo que quieres. La palabra del Señor es clara en cuanto a cómo se considera al que deposita su confianza en lo que no es nada. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, dice el Salmo 31:1, pero en el 6 dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Vanidades ilusorias en la palabra de Dios es una referencia a los ídolos. Confiar en lo que nada es. Esa es una perfecta descripción de la superstición que muchos tienen por fe. No, hermanos, cuando leemos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que se espera y lo que no se ve, no son nuestros deseos por más loables que ellos sean. Tener como objeto de la fe algo que no es real, sino tan solo un deseo, una ambición, por más que te convenzas y camines autosugestionado de que es real, no solo no es la fe de la que nos habla las Escrituras, sino que además de ignorante, místico, vergonzoso, también es peligroso. En 1980, Harvard House publicó un libro de Larry Parker titulado Dejamos a nuestro hijo morir. El hijo cuenta la trágica historia de cómo Larry y su esposa, después de ser influenciados por uno de los numerosos maestros de palabra de fe en los Estados Unidos, retuvieron la insulina de su hijo diabético Wesley. Como era de esperar, Wesley entró en un coma diabético. Los Parker, advertidos sobre lo mal que estaría hacer una confesión negativa, continuaron confesando positivamente la curación de Wesley hasta el momento de su muerte. Incluso después de la muerte de Wesley, los Parker, sin desanimarse en su fe, llevaron a cabo un servicio de resurrección en lugar de un funeral. Durante más de un año después de la muerte de su hijo, se negaron a abandonar el conocimiento de revelación que habían recibido a través del movimiento de fe de la palabra. Finalmente fueron juzgados y condenados por homicidio involuntario y abuso infantil. Lo que se espera y lo que no se ve se refiere a otro aspecto esencial de la fe bíblica, el más importante, aquello de lo que estamos seguros de su realidad, de tal manera que el curso entero de nuestra vida es regulado por esa realidad, el objeto de nuestra fe, Cristo mismo. Para esto
el autor inspirado va a presentar a hombres y mujeres que confiaron en la palabra de Dios que les fue dada, en la que se les dio desde el principio la promesa. Y para ellos la promesa lo fue todo, aunque no tuviesen nada visible en que apoyarse. Solo la palabra de Dios y en ella su promesa. Lo que se espera y lo que no se ve, aquello de lo que tuvieron la plena seguridad de que era real, de tal manera que a la luz de esa realidad condujeron sus vidas, es la promesa divina. Y de ello da testimonio su vivir, de lo que Dios también dio testimonio de su agrado, la justificación por la sola fe, bajo el antiguo pacto y el nuevo pacto, el único medio, el único camino, Cristo. Y el instrumento para recibir lo que también es un regalo de Dios, la fe en la promesa. En ellos en la promesa y en nosotros en su cumplimiento en Cristo Jesús. De allí que no nos debe tomar por sorpresa que el primer ejemplo de fe que nos presenta el escritor inspirado haga referencia a cómo inicia la bendita palabra de Dios, las sagradas escrituras. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Dónde? ¿Cómo hicieron ellos para creer esto? Abre tu Biblia en Génesis 1:1 y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si vas mirando rápidamente, panorámicamente, vas a ver que dice: y dijo Dios, sea la luz. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Después dijo Dios, produzcan la tierra hierba verde. Así que la primera referencia en cuanto a lo que es el objeto de la fe, el primer ejemplo que se presenta es nada más y nada menos que la palabra del Señor en su inicio. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero también es bien significativo que el segundo ejemplo de fe sea la respuesta en adoración a la promesa dada en el Evangelio que se empieza a revelar en Génesis 3:15, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Cuál es el objeto de la fe? Que es aquello de lo que se espera y lo que no se ve. Es la palabra de Dios en las que les dio su promesa. Esto es lo que se espera. Esto es lo que no se ve. Y en este caso, en estos hombres y mujeres que confiaron en la palabra de Dios que les dio la promesa, aunque no tuviesen algo visible para sustentarse y aunque todo a su alrededor fuera contrario, dio testimonio de que su fe era genuina y recibió el testimonio de Dios de su aprobación, la justificación por la sola fe. Pero ahora tenemos entonces no solamente una expresión general de la confianza en la palabra de Dios, sino que nosotros tenemos el resultado del anuncio en el Evangelio. ¿Por qué Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que en Caín?
porque Abel vino con el primogénito de las ovejas. Porque Abel ofreció aquello que Dios había establecido de que era la manera de, aún a pesar de la caída que había tenido el hombre en rebeldía contra Dios, de presentarse delante de Él por medio del sacrificio de un sustituto. Confió en la promesa, de tal manera que por confiar en la promesa, alcanza testimonio de que era justo. La justificación por la fe. Y Dios da testimonio de sus ofrendas. Agradó. Caín se presentó con lo que le parecía. No reposó en la promesa. No dio peso a la palabra de Dios. Abel se presentó con un sustituto. Confió en Cristo como el medio para presentarse en comunión con Dios por medio de un sacrificio, de una muerte en sustitución de él. Pastor, pero no estás hilando demasiado largo para que se llegue hasta esta conclusión. Hermanos, es que toda la Biblia nos habla acerca de esto. Después, más adelante, cuando nosotros vemos cómo Dios le provee a Abraham un cordero en sustitución. Y más adelante, cuando en la ley, junto a la ley, también se da el sistema sacrificial. Toda la Escritura, y como lo vamos a ver en el siguiente sermón, toda la Escritura nos anuncia la promesa, el Evangelio, y aquellos que aún de esa manera incipiente, en sombras, en estas formas, se acercaron con fe, dieron testimonio de que esto era real y recibieron el testimonio de Dios de su aprobación. Pero el tercer ejemplo que se trae es maravilloso en esa cadena, porque se trata de la interrupción del derrotero de la muerte como respuesta a la fe en un hombre que caminó con Dios. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y esto ya lo revisamos. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y el testimonio lo da la Escritura cuando dice: caminó Enoc con Dios, caminó Enoc con Dios. Enoc no solamente vive, se reproduce y muere. Enoc caminó con Dios. Tenemos entonces una alusión a la revelación general, a la revelación especial de Dios, su palabra. Tenemos una especificidad en cuanto a la promesa en el sacrificio que ofreció Abel, y que por ello se dio testimonio de que era justo y Dios testificó de él. Pero aquí lo que tenemos es maravilloso, porque ante toda esta expresión de fe se ve la interrupción del derrotero de la muerte como respuesta a la fe de un hombre que camina con él. Algunos exégetas están persuadidos de que estos tres primeros ejemplos de lo que la fe es, en ellos tenemos una secuencia de creación, redención y glorificación. Creación en su palabra, redención en el sacrificio en el Cordero, y glorificación como la promesa de vida eterna cuando toma a Enoc y no le permite ver muerte. Este es el camino de la fe verdadera. El camino de la fe verdadera, su objeto no son tus deseos, por más loables que sean, por más que te arranquen lágrimas y sean lícitos pedirlos a Dios, pero no es la confianza en esos deseos, no es la confianza en otra cosa que no sea la promesa la que recibirá la aprobación de Dios para la necesidad primordial de la vida del que va caminando por esta senda.
La fe en la promesa. Y en estas personas bajo el antiguo pacto, sin nada que asirse, nada visible. Por eso, aunque inicialmente y nosotros en nuestras convicciones reformadas, donde expresamos sol, idea o gloria, una expresión como el salón de la fe o el salón de la fama de la fe, lo resistimos. Pero la verdad es que la fe no procede del hombre en su estado natural, es un regalo de Dios. Así que finalmente este es el salón de aquellos que fueron redimidos bajo el antiguo pacto por la promesa, por la fe en la promesa. Creación, redención, glorificación en estos tres primeros ejemplos. Ese es el objeto de la fe bíblica. Cristo, la promesa dada desde el principio en su palabra. No es una fe ciega, no es una fe sobre vanas ilusiones, no es la fe en la fe, no es la fe en lo que deseamos. No es, como describe el opinador de este mundo, la creencia ilógica de que puede ocurrir lo imposible. Es la fe en aquel que es tan real que de hecho es la causa de todo lo que existe y quien mantiene en existencia todas las cosas. Ya el escritor de Hebreos se ha referido a él, al Hijo, como quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es quien es causa de todas las cosas y por quien Dios nos ha sostenido y por quien todas las cosas son sostenidas, todas las cosas en él subsisten. Wiersbe comenta: el mundo no comprende que la validez de nuestra fe depende de su objeto, y el objeto de nuestra fe es Cristo. La fe no es un sentimiento que fabricamos, sino nuestra respuesta total a lo que Dios nos ha dado en la revelación de su palabra, la promesa. De estos hombres y mujeres de fe que creyeron en la promesa y que recibieron del mundo que les rodeaba la burla, el maltrato, azotes, vituperios, que experimentaron prisiones y cárceles, pruebas y martirio, dirá el autor inspirado concluyendo al final de este hall de la fe, de los cuales el mundo no era digno. Y cierra esta primera parte en la que se dedica a dar esta descripción tan enriquecedora y tan desafiante de lo que es la fe verdadera, advirtiendo en el versículo 6: pero sin fe, yo confío en el Señor, en que cuando digamos fe, sepamos a qué estemos hablando. La seguridad de una realidad. La convicción, o sea, esa realidad conduce a una vida que es regulada por esa realidad, lo cual da un testimonio en mi vida de que así es, y Dios da un testimonio de aprobación para nuestras vidas. ¿Y en qué se tiene entonces esa seguridad? ¿Cuál es esa realidad? ¿Qué es lo que aquí se expresa? ¿Qué es lo que no se ve y lo que se espera? Aquí bajo el antiguo pacto, la promesa. Cristo mismo. Y nosotros, nuestra confianza en aquel que ya vino, el consumador y el autor de la fe, y al que, aunque ahorita no lo vemos, ¿cómo terminó la expresión anterior?
un poquito, y vendrá. A Él lo estamos esperando. Pero sin fe, ya estamos sintonizados, ¿cierto? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, pastor, tengo que meterle toda la fuerza a creer acerca de mis deseos y embarazarme para... No digas eso, por favor, no. Pero sin fe, ya sabemos de qué hablamos, ¿cierto? Sin fe es imposible agradar a Dios, recibir su aprobación. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todo hombre cree que Dios existe. Así lo niegan. Por la Escritura lo sabemos. Todo hombre cree que Dios existe. Y muchos son los que intentan agradarle. Pero solo la certeza, la plena seguridad de la realidad que es Cristo y una vida que se deja caer en sus brazos, recibirá el testimonio del agrado de Dios. En los antiguos fue la fe en la promesa hasta el fin, aunque todo estuviese en su contra, lo que recibió el testimonio del agrado de Dios. En nosotros, la fe en aquel que es su cumplimiento hasta el fin, aunque los mares braven y los montes tiemblen a nuestro alrededor. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Permíteme, hermano, hacer unas breves consideraciones finales. Pastor, pero yo tengo fe de que mi ser amado se va a mejorar. Uno puede entender qué quiere decir un hermano. Pero tiene que hacer una interpretación. No, yo tengo fe en Cristo. Esa es la realidad. Y le pido, deseo, oro y ruego que mi ser amado se mejore, se sane. Porque si no se sana, entonces entrarás en una crisis de fe, seguro. Porque el objeto de tu fe, el objeto de la fe que no sea Cristo, es una vanidad ilusoria, por más loable que sea. Yo tengo fe en Cristo, que Él es mi Redentor, que Él es la provisión divina para salvación, que Él es el Hijo eterno hecho hombre, el Salvador, y que está a la diestra, gobernando, hasta que sean puestos por estrado de sus pies a sus enemigos, y en Él confío, y a Él le pido que mi hija, mi hijo, mi madre, mi esposa, mi padre, mi esposo, a Él le pido que le dé salud. ¿A quién más? A Él. Y cuando le dé salud diré, gloria a Dios. Pero si no le da salud, diré, gloria a Dios. Porque en Él he confiado. Y sus designios son recibidos humildemente. Y mi fe no puede titubear. Aunque los mares, aunque la tierra se levanten, bramen, se conmuevan las circunstancias,
no pueden ser lo que dicten este precioso regalo de la fe conforme a la palabra del Señor. Pastor, yo siento que he perdido la fe. ¿Por qué, hermano? ¿En dónde la pusiste? ¿Cuál fue el objeto de su fe? No se puede perder una fe en algo que es real y que trasciende a nuestras debilidades. Pastor, hoy vine por primera vez y la persona que me invitó me dijo que buscara al Señor porque probablemente Dios salvaría mi matrimonio. Bueno, ven a Cristo. Él es la roca inconmovible. Deposita toda la seguridad de la confianza de su realidad. Vive tu vida como quien se ha dejado caer su existencia entera en los brazos de Él. Te conceda Dios testimonio de que así es y que ha sido la aprobación divina en el testimonio que Él da de ti. Probablemente tu matrimonio no continúe. Dolor, lágrimas y todas las circunstancias. Ese es el mundo en medio del cual vivimos. Pero la persona que te invitó, espero que no sea aquí, así aquí, te guió, aún sin saberlo, a aquello que no te será quitado. Así que probablemente tendrás una vida en la roca y de fe, aunque tu matrimonio no se haya salvado. Frecuentemente Dios lo hace, pero ese no es el objeto de nuestra fe. Pastor, pero siento desfallecer. Lo que me ha correspondido vivir es tan duro. Bueno, Dios te dé vida hasta el próximo sermón y que podamos ver el testimonio de personas bajo el antiguo pacto, en esas condiciones, con esas características, de en quien depositaron su fe en la promesa, y seguro te sentirás confrontado y desafiado. Finalmente serás guiado a poner tu vista en el galardón. Cobrarás fuerza. La voz de nuestro Señor nos sigue animando desde su trono. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.